Como vimos en el primer tema de este blog de química, esta ciencia a su vez se subdivide en numerosas ramas en función del estudio que vaya a llevar a cabo. Este tema va a ser un tema introductorio a una de esas ramas de la química que vamos a comenzar su estudio en los próximos temas dentro de este blog. Esta rama que vamos a estudiar es la química analítica. Para hacer una breve introducción a la química analítica, vamos a dar una serie de definiciones de vocabulario que vamos a utilizar habitualmente en los posteriores temas dentro de este bloque de química analítica. Para empezar, vamos a definir qué es la química analítica o a qué se dedica la química analítica. La química analítica es la rama de la química que estudia el conjunto de principios, técnicas y métodos que nos permiten determinar la composición química de un determinado objeto. Es decir, la química analítica, como su propio nombre indica, se dedica al análisis de los objetos. A partir de ahora vamos a ver que nos van a surgir una serie de palabras nuevas que obviamente tenemos que definir. Y la primera palabra que nos ha salido en esta definición es el objeto. ¿Qué es un objeto? Bien, en química analítica un objeto se define como una entidad que debe describirse e interpretarse a partir de los resultados químicos que vayamos a obtener. Para que lo entendáis más fácilmente, un objeto puede ser, por ejemplo, el agua de un río. Nosotros queremos analizar la calidad del agua que presenta ese río. Otro objeto podría ser el aire de una ciudad. Si nosotros queremos estudiar la contaminación debida a ciertas sustancias químicas presentes en el aire, pues nuestro objeto de estudio va a ser el aire o la atmósfera de esa ciudad. Y un objeto puede ser también un determinado suelo, un área que, por ejemplo, en el pasado tengamos conocimiento o evidencias de que ha habido una explotación industrial sobre él y que podemos sospechar de que ese suelo está contaminado por un determinado tóxico o sustancia química tóxica. Por lo tanto, nosotros, antes de querer hacer algo sobre ese suelo, sería muy conveniente estudiarlo, analizarlo químicamente para comprobar si presenta algún tipo de contaminación. Muy relacionado con el objeto, tenemos el concepto de muestra. Una muestra es una parte representativa del objeto que se toma para su análisis químico. Evidentemente, si nosotros queremos estudiar, como hemos dicho antes, bien la calidad del aire de una ciudad, bien la calidad de las aguas de un río o bien la contaminación de un suelo, tendremos que tomar diferentes muestras de ese agua, de ese aire o de ese suelo para determinar la contaminación o la no contaminación de ese determinado objeto. Vemos efectivamente que es la muestra y no el objeto el que se somete al análisis químico. ¿Qué es el análisis químico? Es el siguiente concepto que nos surge a raíz de estas definiciones. Un análisis químico, o a veces también llamado ensayo, es un proceso que proporciona información bien física o química acerca de los componentes de una muestra. Es decir, el análisis químico es el corazón de la química analítica. Es precisamente a lo que se dedica la química analítica, a proporcionar o a determinar una metodología que nos permita conocer la naturaleza física o química de nuestra muestra. Y finalmente, otro concepto del que vamos a citar mucho en este y en los próximos temas son los analitos. Los analitos son las sustancias químicas que nos interesan analizar dentro de una muestra. A continuación vamos a ver estos conceptos con un poco más de profundidad. Para empezar vamos a hablar del objeto y de la muestra.
Evidentemente, si nosotros queremos estudiar un objeto, como hemos dicho antes, bien la calidad del agua de un río, el aire atmosférico de una ciudad o la contaminación o no contaminación de un suelo, es evidente que tenemos que tomar sobre ese objeto una serie de muestras. Y son precisamente las muestras las que van a someterse a un análisis químico para determinar su naturaleza química. Evidentemente, los datos que obtengamos de esos análisis químicos que sometemos a las muestras nos va a determinar la naturaleza química de ese determinado objeto. Es muy importante, obviamente, que esa muestra o conjunto de muestras tienen que ser representativas de ese objeto. Es decir, que la muestra o muestras que tomemos de ese objeto deben caracterizar perfectamente a ese objeto. No podemos decidir tomar las muestras como nosotros queramos. Hay una serie de metodologías. Para empezar, un objeto puede quedar totalmente caracterizado bien por una única muestra o por un conjunto de muestras. Imaginad estas dos situaciones ilustradas en estas fotografías. En la fotografía de la izquierda, esta de aquí, vemos que hay un desagüe que vierte unas aguas a un río. Si, por ejemplo, ese desagüe proviene de una industria y nosotros queremos averiguar si esa industria está cumpliendo o no la ley de vertidos a ese determinado río, pues bastaría con tomar una única muestra de ese vertido para analizarla y comprobar si efectivamente la industria o la fábrica está cumpliendo o no las normas medioambientales de vertidos. En este caso, efectivamente, nos valdría una única muestra que la tomaríamos justamente en este punto. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros tenemos, por ejemplo, esta situación de aquí? La fotografía de la derecha ilustra un suelo que en principio nosotros podemos pensar o podemos saber que pudiera estar contaminado porque en el pasado sobre ese suelo se ha desarrollado una determinada actividad industrial. Evidentemente, una única muestra de ese suelo no nos va a caracterizar, es decir, no va a ser representativa de la naturaleza química de este objeto, es decir, de este suelo presumiblemente contaminado. Por lo tanto, sobre este suelo no habrá que hacer una única muestra, sino un conjunto de muestras. Cuando se tiene que realizar un conjunto de muestras, caso que suele ser el más habitual de todo, se diseñan lo que se conocen como redes de muestreo. Una red de muestreo es simplemente un conjunto de puntos donde se va a tomar una muestra dentro de ese objeto. En el suelo contaminado que hemos visto antes, pues efectivamente podemos diseñar unos puntos de muestreo donde efectivamente tomaremos las muestras de suelo y ese conjunto de puntos forma lo que se llama red de muestreo. ¿Cómo va a ser o qué disposición van a tener esos puntos de muestreo? Pues evidentemente dependen de muchos factores. La naturaleza tanto del objeto como del analito. En función de cómo sea el objeto que querramos estudiar o del analito que queramos analizar, la red de muestreo tendrá una u otra forma. De tal manera que ese conjunto de puntos de muestreo sean representativos. Vemos que aquí otra vez os recalco el término de representatividad. Es muy importante que cuando nosotros hagamos un análisis químico de un objeto, los datos que nos arrojen este análisis químico tiene que ser representativo del objeto que estemos estudiando. Por último, decir que evidentemente las muestras pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o pueden ser gaseosas. Ya hemos hablado antes de que podemos estudiar muestras de las aguas de un río, en ese caso serían líquidas. También podemos estudiar, analizar muestras del aire de una ciudad, serían muestras gaseosas, o muestras de un suelo contaminado, en ese caso serían muestras sólidas. Vamos a ver a continuación cómo podemos asegurar la representatividad de una red de muestreo
respecto al objeto que tengamos que analizar. Imaginad la siguiente situación. Nosotros tenemos aquí un bosque, está representado por pinos, y aquí tenemos, como veis, una gasolinera. Una gasolinera de la que nosotros podríamos sospechar de que, pues debido a unos fallos de instalación, pues tenga pérdidas de combustible y ese combustible pues se derrame por el suelo, penetre dentro del suelo y pudiera contaminar una determinada área. Pero nosotros además sabemos que las aguas superficiales o subterráneas que discurren a través de ese suelo llevan la dirección indicada por estas flechas de color azul. Es decir, imaginemos que este terreno pues tiene una pendiente en el cual aquí está el punto más alto y conforme nos desplazamos en dirección este, pues la pendiente disminuye, de tal manera que las aguas tanto superficiales como subterráneas van de oeste a este. De tal manera que si nosotros queremos determinar si esta gasolinera presenta fugas de combustible, pues queremos diseñar una red de muestreo, ubicar unos puntos de muestreo. Fijaros que hemos dibujado aquí unos puntos rojos que efectivamente pues están distribuidos más o menos al azar y de forma aproximadamente aleatoria y equidistante, de tal manera que si nosotros tomamos las muestras en esos puntos podemos obtener una buena representatividad de ese objeto en cuestión, es decir, el suelo que rodea a esta estación, es decir, a esta gasolinera. Sin embargo, aquí podéis observar un fenómeno. ¿Por qué no hemos puesto puntos de muestreo al oeste de la gasolinera? Pues porque ya hemos dicho que tanto las aguas superficiales como subterráneas discurren de oeste a este. Por lo tanto, si hay una contaminación por fuga de combustible, evidentemente esa concentración va a estar sobre este área del suelo. Sobre este otro área, es decir, al oeste de la gasolinera, nunca va a haber contaminación, puesto que las aguas superficiales o subterráneas van a arrastrar esa contaminación hacia el este de la gasolinera. Es evidente que cuando nosotros tengamos que hacer un estudio o un análisis químico de un determinado objeto, tampoco podemos perder tiempo ni dinero en poner un número infinito o muy elevado de puntos de muestreo. Los análisis químicos efectivamente cuestan dinero y cuestan tiempo, por lo tanto hay que poner los mínimos puntos indispensables para caracterizar correctamente nuestro objeto de estudio. Vamos a ver a continuación otro ejemplo de red de muestreo, sin entrar obviamente en mucha profundidad sobre este concepto, puesto que este concepto de red de muestreo no es exactamente un concepto dentro de la química, pero a modo de curiosidad o de divulgación, pues me parece interesante comentarlo. Imaginad este segundo ejemplo. Tenemos aquí un río representado por estos cursos en color azul. Vemos que el cauce principal está pintado en color grueso y tiene un par de afluentes. Este afluente que viene por aquí y este otro afluente que viene por aquí. Y además de eso tenemos aquí una industria, una fábrica que tiene un punto de vertido en esta parte del río. Nosotros queremos analizar la calidad de agua de este río y por lo tanto tenemos que diseñar una red de muestreo, que en este caso no sería exactamente una red de muestreo, sino que sería lo que se conoce como un transecto. Un transecto es un caso especial de red de muestreo que en realidad, en lugar de ser una red, es una línea, es decir, un trayecto. Vemos que aquí hemos puesto los puntos de muestreo, 4 puntos, aquí, aquí, aquí y aquí. Estos puntos de muestreo evidentemente no están puestos al azar, ni porque se nos haya ocurrido ponerlos así. Tiene una lógica. Vamos a estudiar estos puntos de muestreo. ¿Por qué se han puesto de esta forma? Este primer punto de muestreo vemos que está colocado prácticamente en la cabecera del río, donde nace el río. Aquí, evidentemente, es presumible suponer que no vamos a encontrar contaminación alguna,
pero sí podemos encontrar algunos componentes, algunos analitos, como pueden ser carbonatos, sales minerales, concentración de oxígeno, etcétera, etcétera. Es decir, que en este punto de muestreo vamos a obtener la composición del agua del río en su estado más natural, por así decirlo, en su estado más puro. Y este punto de muestreo se coloca precisamente en la cabecera del río para ver, en comparación con los demás puntos de muestreo, cómo este río va perdiendo o ganando otros analitos que podamos estudiar. Vamos a ver el segundo punto de muestreo. El segundo punto de muestreo, si os fijáis, se coloca justo después de la desembocadura de este afluente. ¿Por qué este punto se coloca justamente en esta posición? Porque este punto de muestreo recogerá los datos que hemos obtenido de la cabecera de este río y a su vez obtendremos las aportaciones que nos pueda precisamente aportar este afluente. Imaginaros que en este punto de muestreo obtenemos unos datos de componentes muy similares a los datos que hemos obtenido aquí. Eso quiere decir que este afluente no aportaría ninguna contaminación al cauce de este río. Sin embargo, imaginad que aquí hay una huerta donde el granjero emplea una gran cantidad de abono o fertilizante. Eso evidentemente va a contaminar este afluente va a desembocar aquí con su correspondiente carga de fertilizantes, de nitratos, fosfatos, etc. Y esos nitratos, fosfatos los vamos a poder detectar en este punto de muestreo. Evidentemente, si aquí nos da una alta concentración de nitratos y fosfatos y aquí no encontramos por esa concentración de nitratos y fosfatos, podemos determinar que la contaminación que tenemos aquí de esos analitos se debe a que alguien está vertiendo esos contaminantes en este afluente. De la misma forma, aquí hemos colocado el tercer punto de muestreo, justo después de este afluente. Y la determinación de una posible contaminación en este afluente se puede determinar comparando los datos de este punto de muestreo y de este punto de muestreo. Si nosotros aquí tenemos una contaminación, como hemos dicho antes, de nitratos, fosfatos, y si es de esperar que aquí también encontremos esa misma contaminación. Si en este punto encontramos una contaminación de esos mismos analitos superior o significativamente superior a este punto, podemos deducir que también en este afluente se están llevando prácticas ilegales de un exceso de fertilizantes. Sin embargo, si nosotros los datos que obtenemos en este punto de muestreo son similares a los datos que obtenemos en este punto de muestreo, podemos deducir que en este afluente efectivamente no se están llevando a cabo actividades de una contaminación por fertilizantes o abonos. Evidentemente también hay que tener en cuenta el fenómeno de dilución que este afluente provoca sobre el curso de este río. Si este afluente discurre sin contaminación, es evidente que la contaminación que pudiéramos detectar en este punto de muestreo, llegado a este punto de desembocadura, se va a diluir, puesto que este río está aportando disolvente a esta disolución. Por lo tanto, aquí podríamos obtener datos de contaminación de este punto, pero diluidos, puesto que este afluente de alguna forma nos está diluyendo los contaminantes que hemos encontrado en este punto de muestreo. Y por supuesto, este último punto de muestreo es muy evidente. Si nosotros en este punto de muestreo solo encontramos fertilizantes, pero en este punto de muestreo, además de esos fertilizantes, encontramos, por ejemplo, un metal pesado, un metal contaminante, como pudiera ser el plomo, el cadmio, etcétera, pues podríamos acusar a esta industria de realizar un vertido ilegal de esos elementos pesados. Si esos elementos pesados, en lugar de encontrarlos primeramente en este punto de muestreo, los encontráramos en este punto de muestreo, podríamos sospechar que
que esta industria, pues para de alguna forma disimular su vertido ilegal, pues a lo mejor está vertiendo ese metal pesado pues en este punto de este río o incluso en este punto de este afluente. Como veis, en el diseño de redes de muestreo interviene mucho el sentido común y por supuesto la naturaleza geológica, geográfica del objeto que querramos estudiar. Vamos a seguir hablando del vocabulario que nos ha surgido y que nos va a surgir desde luego en este y en los próximos temas que vamos a estudiar, y los siguientes términos en los que vamos a profundizar son los componentes y los analitos. Vamos a definir qué es cada uno de ellos. El componente es cualquier sustancia química que presente una muestra. Es decir, tomando el ejemplo anterior, si nosotros analizamos el agua de un río, pues un componente puede ser perfectamente el agua, otro componente puede ser el carbonato cálcico disuelto que lleve ese agua, por supuesto los fertilizantes que lleve el curso de ese río y los metales pesados que pudiera verter la fábrica que habíamos visto antes sobre ese río también serían componentes. Como veis aquí, el conjunto de todos esos componentes presentes en una muestra se denomina matriz. De tal manera que los componentes se pueden clasificar según varios criterios. Aquí tenéis una clasificación bastante esquemática de los componentes que nos podemos encontrar en una muestra. Como vemos, según su naturaleza química, los componentes pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Y, por supuesto, dentro de los componentes orgánicos o inorgánicos, como ya hemos estudiado esta clase de compuestos, pues, por ejemplo, los compuestos orgánicos pueden ser alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, etc. Dentro de los inorgánicos, pues nos podemos encontrar con ácidos, con bases, con cationes metálicos, con complejos químicos, especies reducidas, oxidadas, etcétera, etcétera. Pero los componentes también se pueden clasificar según la concentración relativa que presenten en la muestra. Esto es lo que más nos va a interesar en el estudio de la química analítica. De tal manera que, según la concentración relativa que presenten estos componentes, estos se pueden clasificar en principales, mayoritarios, minoritarios o en trazas. Y, por último, visto este esquema, vamos a definir nuevamente lo que es el analito. El analítico es un componente especial, concreto, que es el objeto del análisis químico. Volviendo al ejemplo del agua de río, nosotros, cuando tomamos una muestra de ese agua de río y la analizamos, evidentemente no nos interesa, o normalmente no nos interesa, evaluar pues qué cantidad de sales minerales tiene, qué cantidad de materia orgánica tiene ese río, puesto que esos componentes pues de alguna manera son normales que encontremos dentro del agua de un río. Pero por ejemplo, los metales pesados o los fertilizantes, esos analitos sí que son interesantes por su repercusión que pudiera tener en la calidad del agua, sí que son interesantes de analizar. Por lo tanto, esos componentes concretos que nosotros queremos analizar se denominan analitos. Y, por supuesto, su naturaleza va a determinar el método de análisis que vamos a emplear para determinar esos analitos. Ese método de análisis, el método analítico, es precisamente lo que vamos a profundizar a continuación. Precisamente el método analítico es el corazón de la química analítica. Como tenéis aquí, el método analítico es el procedimiento que permite la determinación de analitos dentro de una muestra. Efectivamente, nosotros tenemos una o varias muestras y queremos analizarlas por separado para comprobar la concentración de uno o varios analitos. Sin embargo, antes de entrar de lleno en lo que es el método analítico, es necesario hacer un inciso, y es que en función del método analítico que escojamos, también de la naturaleza de la muestra y por supuesto del propio analito, a menudo es necesario someter la muestra
a un pretratamiento antes de realizar el análisis propiamente dicho sobre ella. Evidentemente, si nosotros tomamos una muestra, pues no la podemos tomar de cualquier manera. Existen una serie de protocolos, en función de qué muestras se tomen, que indican cómo se debe tomar la muestra, en qué frascos o recipientes se debe conservar la muestra, qué tiempo máximo puede pasar desde que se toma la muestra hasta que se analiza, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando nosotros tomamos una muestra, si no la tomamos correctamente, si no la transportamos correctamente y si no la almacenamos correctamente, esa muestra puede alterar su composición química y por lo tanto dejaría de ser representativa. De nuevo, un término muy importante en química analítica. Por lo tanto, aquí se os indica que en muchas ocasiones la muestra debe ser correctamente conservada bajo unas condiciones específicas y también en muchas ocasiones la muestra debe ser pretratada. Por ejemplo, vamos a volver sobre el río del que hablábamos antes. Para hacer los análisis químicos de todas las muestras que hemos tomado en esos puntos de muestreo, pues podríamos necesitar hacer un pretratamiento a esas muestras. Imaginad que cuando hemos tomado esas muestras, pues ha llovido mucho y el río baja turbio, baja con mucha materia en suspensión. Por lo tanto, si nosotros queremos analizar pues, los fertilizantes o los metales pesados que pudiera llevar ese río, antes de realizar el análisis de esas muestras, deberíamos de filtrarlas, es decir, retirar ese material en suspensión que presenta el agua de río. Eso sería un ejemplo claro de pretratamiento de una muestra antes de someterla a su correspondiente análisis químico. De tal manera que el método analítico debe reunir una serie de características o de requisitos. Aquí tenéis básicamente los tres requisitos que debe reunir un método analítico. En primer lugar, tiene que ser un método rápido o relativamente rápido. No podemos utilizar un método analítico que sea muy lento, que nos lleve mucho tiempo el realizarlo. También, por supuesto, debe ser un método selectivo, es decir, que si nosotros en el río del que hemos hablado antes queremos calcular la concentración, por ejemplo, de zinc, pues el método analítico que utilicemos debe ser lo más selectivo posible solo para determinar esa concentración de zinc. Si, por ejemplo, ese río tuviera otros metales pesados como el cadmio, plomo, mercurio, etc., pues esos otros analitos nos podrían interferir en el análisis químico si el método que hemos utilizado no fuera muy selectivo. De tal manera que se nos pueden producir lo que se nos indica aquí como interferencias. De tal manera que si nosotros queremos efectivamente analizar la concentración de zinc de ese río, pues a lo mejor esa muestra tendríamos que someterla a otro pretratamiento para eliminar esas interferencias, es decir, para eliminar otros componentes de esa muestra que nos pudieran interferir a la hora de determinar nuestro analito en cuestión. Y por último, la tercera característica que debe cumplir el método analítico es obviamente la sensibilidad. La sensibilidad nos va a dar idea del error o precisión que vamos a cometer en el análisis de esa muestra. Y también es muy importante el límite de medición, es decir, hasta qué punto nosotros podemos calcular la concentración, por ejemplo, de los cationes zinc de ese río. Si la concentración de esos cationes zinc es muy pequeña, pues a lo mejor nuestro método analítico no es lo suficientemente sensible, es decir, que nuestro método analítico nos permite calcular concentraciones de zinc, por poner un ejemplo, de hasta 10 a la menos 2 molar, pero más bajo de 10 a la menos 2 molar, pues a lo mejor nuestro método de análisis no nos permite calcular. Por lo tanto, el límite de medición es un factor muy a tener en cuenta a la hora de tener
a la hora de elegir nuestro método de análisis. Es evidente que es muy raro que un mismo método de análisis no reúna estas tres características, pero en función de lo que queramos analizar, pues tenemos que tomar una decisión un poco en función de a qué queremos dar prioridad. Es decir, si queremos que nuestro método sea selectivo pero no muy sensible, o queremos que nuestro método sea muy sensible o poco selectivo. En función de lo que queramos analizar, pues optaremos por uno u otro análisis. Siguiendo con el método analítico, estos métodos se dividen a su vez en destructivos y no destructivos. Los métodos analíticos destructivos lo que hacen es someter a la muestra a una determinada reacción química a partir de lo que se conoce como una alícuota. Es decir, nosotros de la muestra tomamos un determinado volumen, a ese volumen de muestra se le denomina alícuota, y a ese volumen le sometemos un proceso químico para que el analito que nosotros queremos determinar reaccione de alguna manera con los componentes químicos que nosotros le vamos a añadir. Y en función de cómo reaccione o no reaccione ese analito con los componentes químicos, nosotros podríamos determinar la concentración de ese analito. Pero los métodos analíticos, por otra parte, pueden ser no destructivos, es decir, que la muestra se analiza como tal sin someterla a ningún tratamiento químico. Y para acabar con los métodos analíticos vamos a presentar el esquema general de la clasificación de los mismos. La clasificación de los métodos analíticos nos va a subdividir a su vez la química analítica en diferentes ramas, concretamente en tres. Como veis aquí, el análisis químico puede ser bien estructural, bien cualitativo y bien cuantitativo. De tal manera que a su vez la química analítica también se nos va a dividir en química analítica estructural, química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. Vamos a estudiar o a describir brevemente cada uno de estos tres tipos de análisis. El primero de ellos es el análisis estructural. A menudo este análisis en los libros de texto se suele obviar, pero se considera efectivamente un análisis químico. En este análisis lo que se determina, como tenéis aquí, es la estructura química del analito. Es decir, qué estructura química presenta ese analito. Una vez que nosotros sabemos que un determinado analito está presente en una muestra, pues a lo mejor nos interesa en qué estructura química está presente este analito. Estos tipos de análisis sobre todo se emplean en química orgánica. Siguiendo con los análisis químicos, el siguiente análisis que encontramos es el análisis químico cualitativo. El análisis químico cualitativo, como tenéis aquí, se limita única y exclusivamente a determinar si el analito está presente o ausente en la muestra. Es decir, no nos importa mucho la concentración del analito, solo nos preocupa si ese analito está presente o no en la muestra que hayamos tomado. Y por último, el análisis cuantitativo, como podéis imaginar, es diferente al anterior. Aquí sí que nos interesa la concentración del analito. Es decir, una vez sabemos que hay un analito que está presente en una muestra, el paso siguiente sería qué concentración de analito tiene esa determinada muestra. Evidentemente esta es la rama más compleja y que requiere mayor estudio dentro de la química analítica. ¿Y cómo se determina la concentración de un determinado analito? Pues los métodos de análisis a su vez se dividen en dos grupos, los métodos químicos y los métodos físico-químicos. Los métodos químicos básicamente son dos, como veis aquí, las gravimetrías y las volumetrías. Las gravimetrías en lo que se basan es en las pesadas, es decir, en las medidas de gravedad. Para determinar la concentración de un analito, pues
lo que hacen las gravimetrías es pesar las muestras y en función de las diferencias de pesadas determinan las concentraciones de ese analito. Un ejemplo típico de gravimetría es el cálculo o la determinación de materia en suspensión de una muestra líquida, como puede ser el río del que hemos hablado antes. Nosotros cogeríamos un volumen determinado de esa muestra con partículas en suspensión, la filtraríamos de tal manera que las partículas en suspensión se nos quedarían pegadas en ese filtro y podríamos pesarlas, de tal manera que si nosotros conocemos el peso de esas partículas en suspensión y el volumen de muestra que hemos tomado, podríamos dar un valor de, por ejemplo, miligramos de partículas en suspensión por centímetro cúbico de muestra de agua. Los otros métodos químicos, y estos sí los vamos a estudiar mucho más a fondo, son los métodos volumétricos. Se trata de someter a la muestra o a la alícuota una reacción química mediante la medición de volumen de un determinado compuesto químico. El hecho de que se midan no pesos sino volúmenes hacen que estos métodos reciban el nombre de volumetrías. Volumetrías de las que vamos a tratar en los temas siguientes. Y por último están los métodos físico-químicos, que lo que estudian es la interacción de este analito que nosotros queremos determinar con una serie de radiaciones, de tal manera que tenemos las técnicas de espectrometría, las técnicas de electroanalítica y por último las técnicas de cromatografía. Decir que estos métodos analíticos a veces no solo sirven para determinar bien la estructura, la presencia o ausencia o la concentración de un analito, sino que también nos permiten separar componentes de una muestra. La separación de componentes de una muestra a menudo puede ser necesaria para el pretratamiento de esa muestra para eliminar interferencias. Y por último, una vez hemos realizado el análisis químico, pues tenemos que presentar en un informe los datos obtenidos de ese método analítico de tal manera que podamos obtener una serie de conclusiones a partir de esos datos. Por supuesto, el método de análisis químico que nosotros hemos elegido debe arrojarnos unos datos que sean los más precisos y exactos posibles. Aquí nos vuelven a salir dos conceptos, precisos y exactos. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, puesto que aunque suenen muy parecidos, en química no significan lo mismo precisos y exactos. Y para entender la diferencia que hay entre precisión y exactitud, vamos a presentar la siguiente tabla en la que veis 4 dianas que nos van a servir de ilustración para ver qué es la precisión y qué es la exactitud. Vamos a ver la primera diana. En la primera diana vemos que tenemos una serie de puntos representados aquí por X que de alguna forma simulan los datos que hemos obtenido de varios análisis químicos. Normalmente cuando nosotros queremos calcular el valor real de la concentración de un determinado analito, pues a menudo se realizan múltiples análisis sobre una misma muestra para de alguna forma realizar una media aritmética de los datos que hemos obtenido de esa misma muestra, puesto que realizar un único ensayo sobre una muestra pues podría inducirnos a error. De tal manera que vemos que aquí tenemos muchos puntos, están muy juntos todos ellos, luego por lo tanto el método es preciso, es decir, que los diferentes ensayos químicos que hemos hecho sobre esa muestra nos arrojan unos valores bastante similares, es decir, hay pocas diferencias entre los valores de estos datos. Hemos elegido por tanto un método preciso y también hemos elegido un método bastante exacto, puesto que estos valores están muy cerca o están en torno al valor real de nuestro analito.
cómo se representa en el centro de esta diana. Es decir, que este método efectivamente es el más deseable. Tiene que ser preciso y exacto. Es decir, que todos los puntos o todos los valores nos queden bastante juntos entre sí y que además estén cerca o lo más cerca posible del valor real del analito que nos interesa. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en esta otra diana. En esta otra diana vemos que los análisis nos arrojan unos datos también bastante precisos, es decir, están muy juntos entre ellos, hay pocas diferencias. Nosotros viendo esos datos podríamos deducir que es también un resultado bastante exacto. Sin embargo, el valor real está bastante alejado de lo que sería la media aritmética de estos ensayos precisos que hemos realizado aquí. Por lo tanto, el método analítico que hemos utilizado aquí es bastante preciso, pero es inexacto. Es preciso porque los datos que obtenemos son muy similares entre sí, pero es inexacto porque la media aritmética de esos valores está bastante alejada del valor real de nuestro analito. Cuando ocurre esto, normalmente se debe a que estamos cometiendo una serie de errores sistemáticos en nuestro método analítico. Por ejemplo, un error sistemático muy típico es la mala calibración del aparato de medición. Si nosotros tenemos mal calibrado ese aparato de medición, nos va a pasar precisamente esto, que puesto que hacemos los ensayos de una forma correcta y según los estándares de calidad, efectivamente los valores nos quedan muy juntos, pero estamos cometiendo un mismo error en todos esos ensayos, de tal manera que aunque nos queden valores muy juntos, pues esos valores van a estar alejados del valor real del analito. Vamos a ver finalmente las otras dos dianas. Aquí tenemos esta diana donde vemos que en esta ocasión el método de análisis nos arroja unos datos bastante imprecisos, es decir, hay muchas diferencias entre los valores que obtenemos del analito. Vemos que efectivamente es un método impreciso. Sin embargo, si nosotros realizamos la media aritmética de estos valores, da la casualidad de que nos daría un valor bastante exacto al valor real de nuestro analito. Por lo tanto, si nosotros vemos que tenemos esta situación, diríamos que es el método analítico que hemos elegido es impreciso, pero es bastante exacto. Y por último tendríamos la peor de las situaciones posibles, es decir, un método impreciso, los datos que obtenemos son muy dispares, pero es que además es inexacto. Es decir, que si nosotros hacemos una media aritmética de estos datos, pues nos va a dar un dato medio que está bastante alejado del valor real de nuestro analito. Por lo tanto, el método de análisis que utilicemos siempre tenemos que procurar que tienda a esto, a que sea preciso y exacto. A menudo, cuando se redacta el informe de un análisis químico, los datos numéricos que obtenemos de estos análisis se suelen presentar en diferentes tablas. Vamos a explicar brevemente cómo se elaboran estas tablas. Imaginad esta primera tabla de la izquierda. Nosotros hemos realizado una serie de ensayos sobre una misma muestra, de tal manera que tenemos el ensayo 1, ensayo 2, 3, etcétera, hasta el ensayo 8. Y nosotros tenemos que poner en la segunda columna la concentración del analito en cuestión que estemos analizando. Un error muy frecuente que se suele cometer a la hora de elaborar estas tablas es que simplemente se pone la concentración, es decir, el texto del analito que se analiza, pero no se ponen las unidades en los que se van a dar esta serie de datos que vamos a ver a continuación. Aquí yo he puesto a modo de ejemplo el ppm, es decir, el parte por millón, que es una de las formas más clásicas de dar las concentraciones de analitos. Pero por desgracia, en muchas ocasiones estas unidades no se ponen.
Evidentemente en la tabla tiene que quedar muy claro en qué unidades te estamos dando los datos de nuestros análisis. Y vamos a ver qué datos obtenemos aquí. Aquí tenemos en el ensayo 1, tenemos 3,653 partes por millón, 5,045 partes por millón, etcétera, etcétera. Pero en estas tablas hay que hacer una serie de consideraciones. Fijaros en este valor de aquí, en el tercer valor y en el quinto valor. Veis que el último decimal es un 0 y aquí también es un 0. Nosotros podríamos pensar, bueno, este 0 se podría omitir, puesto que si este valor es 3,960 es exactamente igual a 3,96. Bien, es muy importante que en las tablas los datos numéricos que se den tengan todos el mismo número de decimales. De tal manera que si nosotros vemos aquí que damos 3 decimales, vemos que el método analítico que hemos utilizado es bastante sensible, es decir, que nos ha podido medir la milésima parte de la parte por millón. En cambio, si nosotros en este valor de aquí omitimos este 0, nos quedamos solo con 2 decimales. Por lo tanto, aquí no sabríamos o nos induciría al error de pensar que hemos utilizado un método analítico diferente que solo nos permitiría determinar la sensibilidad para el segundo decimal y no para el tercero. Por lo tanto, cuando vosotros tengáis que elaborar una de estas tablas, aunque los 3 decimales en este caso sean los 3 ceros, debéis escribir los 3 ceros, puesto que todos los datos deben tener exactamente el mismo número de decimales. Si nos fijamos en el conjunto entero de todos los datos, vemos que este método analítico es bastante impreciso, puesto que aquí obtenemos un valor de 3, de 5, 2, 1, es decir, hay unas diferencias bastante significativas. Aunque el método sea muy sensible, es decir, nos permite detectar hasta el tercer decimal, decimos que este método es a su vez poco preciso, puesto que las diferencias entre los datos son bastante importantes. Por lo tanto, aquí vamos a tener un error de medida bastante importante. Y por último, fijaros en el último dato, en el ensayo octavo, vemos que la concentración de analito está indicado como menor de 1. Esto es lo que se conoce como el límite de detección que hemos visto anteriormente. El límite de detección es efectivamente el valor mínimo por el cual nuestro método analítico es ya incapaz de detectar la concentración de analito. En nuestro caso, hemos elegido un método analítico que nos permite conocer la concentración de un analito, pero siempre y cuando esta concentración tenga un valor superior a una parte por millón. En este caso, puesto que el valor de este analito es menor a una parte por millón, pues no se puede determinar por este método analítico y por lo tanto se indica que es inferior a una parte por millón. Vamos a ver a continuación la segunda tabla que se ha realizado en base a un método analítico diferente. Fijaros que aquí tenemos solo un decimal, es decir, este método analítico es bastante menos sensible que este otro método analítico. Aquí nos permitía calcular 3 decimales, pero aquí solo nos permite calcular un decimal. Sin embargo, este método analítico es mucho más preciso que este, puesto que vemos que las diferencias de los valores que obtenemos en los diferentes ensayos son mínimas, oscilan entre 1,9 y 2,1. Aquí en cambio, fijaros que oscilaban entre 1,9 y 5,045. Por lo tanto, este método de análisis, si bien no es muy sensible, sí que es bastante preciso. Y como veis aquí en algunos ensayos, vemos otra vez que tenemos decimales ceros. Es decir, que aunque este cero presumiblemente se podría omitir, hay que ponerlo para que tengamos todos los datos con el mismo número de valores decimales.
Y por último, la última etapa de lo que se conoce como el proceso de análisis químico es, una vez obtenidos estos valores, sacar una serie de conclusiones a partir de ellos. De tal manera que estos datos, aparte de presentarse en tablas, pues también se pueden presentar, como tenéis aquí, en una serie de colores cuya intensidad o cuya tonalidad nos indica una mayor o una menor concentración del analito que hemos analizado. En este caso, vemos que se ha llevado a cabo un estudio de un determinado suelo, donde vemos que hay una serie de instalaciones industriales que efectivamente pudieran provocar una cierta contaminación del suelo. Vemos que este área, es decir, el objeto en este caso sería este área de suelo, y para realizar la red de muestreo este suelo se ha dividido, como vemos aquí, en una gradilla, en una red, de tal manera que en cada red o en cada punto de convergencia de esta red se ha tomado un punto de muestra. Pero hay aún más. Se ha realizado, como veis aquí, una red tridimensional en función de la profundidad de este suelo. Efectivamente, para estudiar un suelo no basta solo con tomar muestras en superficie o a una determinada profundidad de ese suelo, sino que lo que se suele hacer es tomar muestras dentro de un mismo punto geográfico de la muestra, también a diferentes profundidades. Vemos que aquí se han tomado muestras a 1,5 metros de profundidad, a 3 metros de profundidad y a 4,5 metros de profundidad. Y asimismo en este gráfico se ha incluido esta escala de valores que aquí presentaría un error. Tendría que aparecer qué analito se está analizando y estos números a qué unidades de concentración corresponden. Pero en principio pues podemos ver que efectivamente en las capas superiores de este suelo hay una contaminación importante, especialmente en algunos puntos que vemos aquí. Este punto es muy importante, pero conforme descendemos en profundidad pues vemos que ya esa concentración de analitos peligrosos pues va disminuyendo. Aquí ya vemos que solo tenemos un punto importante de contaminación, vemos ya zonas verdes libres de contaminación mucho mayores que en esta primera capa, y ya en la tercera capa pues efectivamente vemos que la contaminación prácticamente se reduce a este punto. El criterio de colores que se suele emplear para representar la concentración espacial de un determinado analito se toma por convenio más o menos utilizando colores fuertes y llamativos para describir aquellos puntos donde la contaminación o la concentración de un determinado analito es bastante alta. En cambio, cuando ese analito tiene una concentración muy baja, prácticamente nula, pues se emplean colores suaves que llamen menos la atención. De tal manera que aquí tenéis un estudio muy bueno de un suelo industrial donde se ve no solo por la posición geográfica de ese suelo, sino también por la profundidad de ese mismo suelo, donde se encuentran las mayores zonas o balsas de contaminación. Vamos a poner un ejemplo más. Este ya es un ejemplo bidimensional que trata de la contaminación atmosférica de Madrid, de la ciudad de Madrid y sus alrededores. Este gráfico cuenta con unas áreas rojas bastante intensas en lo que es el centro de Madrid y por supuesto las ciudades como Guadalajara, Segovia, Toledo, es decir, las ciudades de alrededor de la ciudad de Madrid, que evidentemente siendo menos importantes y menos grandes pues presentan menos contaminación atmosférica. Vemos que la contaminación atmosférica también tiene algo de importancia en las carreteras, especialmente por esta carretera, la carretera que comunica Madrid y Guadalajara. Esto nos puede dar una idea del tráfico que soportan las diferentes carreteras. Evidentemente, una carretera que soporte poco tráfico, como puede ser esta de aquí, pues tendrá una contaminación atmosférica menor que aquella carretera que soporta un tráfico importante, como es esta, que comunica Madrid con Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Guadalajara, etc.
Y evidentemente las zonas donde no haya ciudades o estén alejadas de las carreteras, la calidad del aire en estas zonas será evidentemente mucho más limpia. Este gráfico en concreto trata de la contaminación atmosférica por óxidos de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno cuya fuente principal son los tubos de escape de los vehículos, es decir, del tráfico. Evidentemente ya podéis estar imaginando que la red de muestreo que se ha utilizado para hacer el análisis químico del aire de esta zona es muchísimo más amplia que este otro caso. Aquí solamente teníamos una planta industrial, por lo tanto vemos que el área de muestreo pues parte de aquí de 0 a 350 y a 760 metros de longitud. Por lo tanto, este es un área relativamente pequeña. Pero el ejemplo de la contaminación atmosférica, pues vemos que el área de muestreo, la red de muestreo, es muchísimo más grande. Abarca Madrid y ciudades de alrededores como Talavera de la Reina, Segovia, Toledo, etc. Evidentemente, en función de nuestro objeto, de nuestro analito, pues diseñaremos unas redes de muestreos de mayor o menor tamaño. Y de esta forma hemos concluido este tema introductorio de la química analítica en general. Este tema va a abrir un bloque de nuevos temas que están efectivamente relacionados con la química analítica. En los próximos temas vamos a hacer hincapié especialmente en la química analítica cuantitativa y nos vamos a valer de los conceptos que hemos aprendido en los temas anteriores, especialmente del bloque de las reacciones químicas. Muchas gracias.